Buenas noches, mi nombre es Remaldemir Esteban Mosquera, estudiante de enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Paula Santander, con código 180-389, y este es mi columna vertebral. Columna vertebral. La columna vertebral da soporte al cráneo y el tronco. Permite su movimiento, protege la médula espinal y absorbe tensiones producidas por caminar, correr y levantar objetos. También proporciona unión para las extremidades, la caja torácica y los músculos posturales. Aunque suele llamarse la espina dorsal, no consta de un hueso único sino de una cadena de 33 vértebras que tienen discos intervertebrales de fibrocartílago entre la mayor parte de ellas. La columna vertebral del adulto mide en promedio 71 centímetros de largo y los discos representan casi una cuarta parte de esa longitud. Las vértebras se dividen en 5 grupos que suelen tener las siguientes cantidades: 7 vértebras cervicales en el cuello, 12 vértebras torácicas o dorsales en el tórax, 5 vértebras lumbares en la zona lumbar o espalda baja, 5 huesos sacros en la parte de la columna y 4 pequeñas vértebras coxígeas. Estructura general de una vértebra. La característica más notoria de una vértebra es el cuerpo, centro, una masa de hueso esponjoso y médula ósea roja cubierta con una delgada hoja de hueso compacto. Se trata de la porción de la vértebra que soporta peso. Sus superficies rugosas superior e inferior proporcionan una unión firme para los discos intervertebrales. En sentido posterior al cuerpo de cada vértebra se encuentra un espacio triangular, el agujero vertebral. De manera colectiva, los agujeros vertebrales forman el conducto vertebral, un paso para la médula espinal. Cada agujero está bordeado por un arco vertebral óseo compuesto por 2 partes situadas a cada lado, un pedículo con forma de pilar y una lámina. A partir del ápice del arco se extiende la apófisis espinosa, que se dirige en sentido posterior y hacia abajo. En una persona viva puede verse como una fila de promontorios a lo largo de la espina dorsal. Una apófisis transversa se extiende en sentido lateral desde el punto en el que se une el pedículo y la lámina. Las apófisis espinosa y transversa proporcionan puntos de unión para ligamentos, costillas y músculos espinales. Un par de apófisis articulares superiores se proyectan hacia arriba de cada vértebra y se unen con un par similar de apófisis articulares inferiores pertenecientes a la vértebra superior. Discos intervertebrales. Un disco intervertebral es una almohadilla cartilaginosa que se localiza entre los cuerpos de 2 vértebras adyacentes. Está formado por un núcleo pulposo interno de consistencia gelatinosa rodeado por un anillo de fibrocartílago llamado anillo fibroso. Hay 23 discos. El primero se encuentra entre la vértebra cervical 2 y 3 y el último entre la última vértebra lumbar y el sacro. Ayudan a unir las vértebras adyacentes, dar soporte al peso del cuerpo y absorber el choque bajo tensión cuando se levanta un objeto pesado. Los discos se abultan de manera lateral. La tensión excesiva puede fisurar el anillo y provocar que el núcleo se salga. A esto se le llama disco herniado y puede presionar la médula o un nervio espinal de una forma muy dolorosa. Vértebras cervicales. Las vértebras cervicales C1 a C7 son pequeñas en relación con el resto. Su función consiste en dar soporte a la cabeza y permitir sus movimientos. Las primeras 2 vértebras, C1 y C2, tienen estructuras específicas para este fin. La vértebra C1 recibe el nombre de Atlas, porque la manera en que da soporte a la cabeza recuerda al mitológico titán griego condenado por Zeus a cargar los cielos en sus espaldas. Apenas se parece a una vértebra típica. No tiene cuerpo y es poco más que un anillo delicado que rodea un gran agujero vertebral. A cada lado se encuentra una masa lateral con una cartilla articular superior muy cóncava, que se articula con el condilo occipital del cráneo. Un movimiento como el que se usa para asentir ocasiona que los condillos occipitales se balanceen hacia atrás y hacia adelante sobre estas carillas. Las carillas articulares inferiores, que son más planas o solo algo cóncavas, se articulan con C2. La articulación que se encuentra entre el atlas y el cráneo es la articulación atlanto-occipital. La que se encuentra entre el atlas y el axis es la articulación atlantoaxial. El axis es la primera vértebra que exhibe una apófisis espinosa.
Entre las vértebras C2 y C6 la apófisis están bien bifurcadas. Esta bifurcación proporciona unión para el ligamento de la nuca. Las 7 vértebras cervicales tienen un prominente agujero transverso rodeado de cada hipófisis transversa. Estos agujeros permiten el paso de las arterias vertebrales y las venas vertebrales. Las primeras irrigan sangre al encéfalo y las segundas drenan sangre de varias estructuras de la nuca. Las vértebras cervicales C3 a C6 son similares a las vértebras típicas ya descritas, con la adición del agujero transverso y de la apófisis espinosa bifiada. La vértebra C7 es un poco diferente a su apófisis espinosa, que no es bífida, pero es muy larga y forma una protuberancia prominente con la parte baja de la nuca. A C7 se le conoce en ocasiones como vértebra prominente por su apófisis espinosa muy notoria. Esta característica es una marca conveniente para contar las vértebras. Vértebras torácicas. Hay 12 vértebras torácicas o dorsales, T1 a T12, que corresponden a los 12 pares de costillas unidas a ellas. Ninguna otra vértebra tiene costillas. La función de las torácicas consiste en dar soporte a la caja torácica que cubre el corazón y los pulmones. Carecen de los agujeros transversos y las apófisis bífidas, que distinguen a las cervicales, pero poseen las siguientes características distintivas propias. Las apófisis espinosas están punteadas hasta cierto punto y tienen un ángulo muy pronunciado hacia abajo. El cuerpo tiene forma de corazón y cuenta con más masa que las vértebras cervicales, pero menos que las lumbares. El cuerpo tiene pequeñas zonas suaves, un poco cóncavas para la unión de las costillas denominadas carillas costales. Las vértebras T1 a T10 tienen una carilla costal transversa al final de cada apófisis transversa. Esto proporciona un segundo punto de articulación para la 1A a 10A. Las vértebras torácicas varían entre sí, sobre todo por su articulación con las costillas. En la mayor parte de los casos, una costilla se inserta entre dos vértebras, de modo que cada una de las vértebras constituye con la mitad de la superficie articular. Una costilla se articula con la carilla costal inferior de la vértebra superior y la carilla costal superior, pero debe recordarse que las carillas superior e inferior reciben su nombre de su posición en el cuerpo vertebral, no de la parte que les corresponde en la articulación de la costilla. Sin embargo, las vértebras T1, T10, T11 y T12 tienen carillas costales completas en los cuerpos para la 1A y 10A a 12A costillas, que se articulan en cuerpos vertebrales en vez de hacerlo entre las vértebras. La funcionalidad de estas variaciones se comprende mejor una vez que se estudia la anatomía de las costillas, de modo que en ese momento se volverá a analizar los detalles de estas superficies articulares. Sin embargo, en la vértebra T12 las carillas articulares inferiores se oponen en sentido lateral en lugar anterior. Esto les permite articularse con las carillas articulares superiores de la primera vértebra lumbar, a las que se oponen en sentido medial. Por tanto, T12 muestra una transición anatómica entre el patrón torácico y lumbar que se describe a continuación. Vértebras lumbares. Hay 5 vértebras lumbares, L1 a L5. Sus características distintivas son un cuerpo grueso, robusto y una apófisis espinosa casi cuadrada y roma para la unión de los fuertes músculos lumbares. Además, sus apófisis articulares están orientadas de manera diferente a las otras vértebras. Las apófisis superiores se oponen en sentido medial y las apófisis inferiores lo hacen de manera lateral, hacia las apófisis superiores de la siguiente vértebra. Esta disposición opone resistencia al giro de la espina inferior. Esa diferencia se observa mejor en un esqueleto articulado. El sacro. El sacro es una placa ósea que forma la pared posterior de la cintura pélvica. Se le llamó así por su prominencia como el hueso más grande y duradero de la columna vertebral. Los niños tienen 5 vértebras sacras separadas, S1 a S5, que empiezan a fundirse casi a los 16 años de edad. Este proceso se completa a los 26 años. La superficie anterior del sacro es un poco suave y cóncava, y tiene 4 líneas transversas que indican sobre dónde se han fusionado las 5 vértebras. Esta superficie muestra 4 partes de agujeros sacros anteriores pélvicos, que permiten el paso de nervios y las arterias a los órganos pélvicos. La superficie posterior es muy rugosa. Las apófisis espinosas de las vértebras se funden en un borde denominado cresta sacra media. Médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente las vértebras protegen la médula espinal,
Cuando eso no ocurre, puede ocurrir una lesión de la médula espinal. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. La red que forma el cerebro y la médula espinal se llama sistema nervioso central. Estructura de la médula espinal. Superficie externa. Fisura anterior, surco medio posterior, surcos anterolaterales y surcos posterolaterales. Estructura interna. Sustancia gris, astas anterior, posterior y lateral. Sustancia blanca, cordones anterior, lateral y posterior. Irrigación. Arteria espinal anterior, arterias espinales posteriores, arterias segmentarias y radiculares. Más prominente, arteria radicular o arteria Adamkiewicz. Drenaje venoso. Venas espinales anteriores y posteriores. Plexo venoso vertebral interno y plexo venoso vertebral externo. Nervios espinales. 31 pares de nervios que surgen de la médula espinal para inervar las estructuras del cuerpo y conformar el sistema nervioso periférico. 8 pares de nervios cervicales. 12 pares de nervios torácicos. 5 pares de nervios lumbares. 5 pares de nervios sacros. 1 par de nervios coxígeos.